Hablamos de sólido porque el medium encarnado tiene un cuerpo físico. Y también hablamos de recursos fluídicos porque la materia del plano espiritual y la materia física en la cual nos desenvolvemos tienen una diferencia. La base de datos de virus ha sido actualizada. Hablamos de sólido porque el medium encarnado tiene un cuerpo físico. Y también Ya estamos en virtual. Indica eso. Según las circunstancias que ofrecen bajo las leyes inmutables, sutiles y reales que nos obligan a cultivarlas. Es decir, hay leyes reales, hay leyes inmutables en el desarrollo y en el ejercicio y práctica de la facultad mediúnica. Para ello se utilizan valiosos recursos desde el reconocimiento y el autoconocimiento de nosotros mismos. Aleluya. Entonces, cuando nosotros tenemos una definición como esta, que engloba todas las demás definiciones que conocemos sobre lo que es la facultad mediúnica, como decíamos, bien estudiada, bien tratada en los centros espíritas, encontramos, por supuesto, el documento que representa la guía segura para nosotros cumplir con todos esos desarrollos y requisitos mínimos bajo esas leyes inmutables, sutiles y reales, a través de las cuales se hace el desarrollo y el manejo de nuestra facultad mediúnica. ¿A dónde nos tenemos que remitir? Libro de los Medios. Solamente en 3 ítems del capítulo 23 del Tratado de las Objeciones. Ítem 337, 338 y 339. Con esos 3 ítems nosotros sacamos un valioso estudio que es el que vamos a compartir. Nos dice el maestro Kardec que en el número de los escollos que presenta la práctica del espiritismo, es preciso colocar en primera línea la obsesión del medio. En primera línea, la obsesión, que quiere decir el imperio de algunos espíritus, que algunos espíritus saben ejercer sobre ciertas personas. También nos aclara el maestro Kardec que toda facultad mediúnica ejercida con responsabilidad está protegida de la obsesión. ¿Qué clase de responsabilidad lo está diciendo? Estudio, reforma moral y conocimiento de la misma facultad. Nosotros vamos a mirar varias facetas de la obsesión que se presentan en el equipo mediúnico de trabajo de los centros espíritas. Tenemos entonces que muchos medianeros idóneos, es decir, muchas personas con una facultad mediúnica bien madura, bien eclosionada, terminan siendo presos de la obsesión, y otros que llegan a las casas espíritas por las perturbaciones que registran, ya sea en la casa, ya sea durante el sueño, en el trabajo, en la vida cotidiana. Eso de alguna manera los conduce a la casa espírita. Entran en el proceso de estudio, entran en el proceso de cultivar virtudes, en el proceso de su mejoramiento, y pueden ser unos maravillosos medios de trabajo y estar exentos del proceso de obsesión. Entonces, no se trata de tener mayores o mejores cualidades mediúnicas o de ser apenas un perturbado que hace su tratamiento, que tiene la disciplina del estudio y de su reforma moral. Entonces, algunos de esos sensitivos, poco vigilantes, caen más tarde en las redes de la perturbación espiritual, volviéndose presas de entidades que pelean contra la luz. ¿Cuál es nuestra luz? Dice muy duro. Aquí. Entonces encontramos que los espíritus obsesores
les gusta aquellas personas que presentan ciertas características iguales a las de ellos. Es decir, funciona la ley de sintonía y afinidad. Los espíritus obsesores les gustan las personas perezosas, las personas indisciplinadas, las que no son amigas del estudio, y ellos no los incomodan. Es decir, cuando se dan cuenta que hay un medio de trabajo, pero que este medio presenta apatía por el estudio, el obsesor feliz, tranquilo. Cuando presenta este medio la mentira para excusarse de su inexistencia, el obsesor feliz, ellos están tranquilos. Pero cuando la persona se dedica a estudiar y a trabajar su reforma, viene un acrecentamiento del ataque de los espíritus hacia ellos. Entonces les permiten disfrutar de una aparente tranquilidad, pero tan pronto haya la decisión de trabajar por la reforma, por la facultad mediúnica, por la doctrina espírita, por su estudio serio, entonces los ataques son más fuertes. ¿Lo hemos registrado en las casas espíritas? Sí. Enseguida, eso se hace. Cuanto mayor es el valor de la tarea de un medium, que un medium desempeñe en el mundo, mayor será la persecución de las huestes invisibles de las sombras. Entonces, entre mayor compromiso nosotros tengamos con la espiritualidad, con la casa espírita, con nosotros mismos, el ataque va a ser siempre mayor y más fuerte. Y si esa tarea de mediunidad en la casa espírita sigue siendo, digamos, bandera de servicio al prójimo, de ayuda a los necesitados, mayor van a ser los ataques. Estas huestes invisibles moverán tanto mayor también será la tutela de los benefactores espirituales que consagrarán. En la medida en que el ataque de las sombras llegue al medium, al equipo mediúnico, a la misma casa espírita, siempre que estemos trabajando correctamente en la dirección moral, en la dirección de respeto a la doctrina y a la criatura humana, nosotros estaremos siempre amparados por los espíritus protectores. En la medida que haya más ataques, también va a haber mayor protección, siempre y cuando estemos haciendo las cosas derechas, al derecho. Esto quiere decir que no debemos tener ningún temor por la tarea, se me pasa, es suavecito, que no debemos tener ningún temor por esos ataques para ejercitar nuestra facultad, para ponerla al servicio, porque es que es un compromiso. Nuestra mediunidad no es un regalo, no es un accesorio, no es si yo quiero, no es si puedo, es un compromiso que hemos adquirido antes de renacer, y con ese compromiso nosotros vamos a liberar gran parte de un pasado culposo. Entonces, cuando el medianero al servicio de Cristo no tendrá razón de sentirse apenas merecedor de los adversarios de la tarea ennoblecedora que ejecutan, los mensajeros del bien no lo abandonan y permanecen tomando las providencias necesarias a fin de ampararlo en el cumplimiento de su cometido. Hay muchos medios dentro de la tarea en el momento del desarrollo, especialmente cuando se están dando los inicios de la práctica, que llevamos 6 meses, 8 meses, 1 año, que es poco. Algunos medios temen porque han sentido los ataques en el hogar, han sentido los ataques en el trabajo, y muchas veces se aguantan, se cierran, no saben abrir ese corazón, no saben mover las fuerzas del alma para poderse entregar confiados de que esos mensajeros de Jesús van a estar en la casa amparando la tarea. Y a ellos no les va a pasar nada, absolutamente nada, aunque recibamos al jefe de las sombras mismos allí en la casa espírita, allí en el salón de mediunidad. No va a pasar nada, al contrario, mucho beneficio para ese ser y mucho beneficio para el grupo y para el medium en especial. No nos olvidemos aún que la falta de vigilancia del medium abre brechas. ¿Cuáles son esas invigilancias? ¿Qué es una invigilancia? Los pensamientos ligeros, nos permitimos
acercarnos a la candela sabiendo que tenemos rabo de paja, conversamos lo indebido, intrigamos, nos dedicamos a hacer llamadas para hablar mal de los demás. Todo eso que haga un medio lo está llevando por el camino de ser asistido por los justificadores, aún en la casa espírita. Entonces, la garantía está en la casa espírita y en la conducta moral del medio. Porque todo es simplemente una cuestión de sintonía. Si yo me dedico a la maledicencia, voy a estar asistido por espíritus maledicentes. Indudablemente, porque la ley de sintonía funciona. ¿Me pasé o no me pasé? ¿No? Medio tocadito. Entonces, la obsesión es temporal, definitivamente. Todo es temporal. Lo único que es definitivo es nuestra felicidad. Es nuestro determinismo, nuestro fatalismo. Pero para llegar a la felicidad nosotros tenemos que pasar por muchos obstáculos, superar muchas dificultades, mostrar nuestro crecimiento, saber de qué manera vamos a sortear algunas situaciones que vamos a tener en nuestra vida de manera normal. Así seamos espíritas y así seamos medios de trabajo, siempre vamos a tener obstáculos y problemas que resolver. Entonces, cuando aún en medio de ese conflicto nosotros tengamos la incidencia de los pensamientos de las entidades que nos están asusando en esa obsesión simple o temporal, si no tenemos una mínima condición a través de la oración en el medio, a través de la oración, del pensamiento elevado o de la voluntad de mejorar, es como alguien llamado a remover un pesado obstáculo sin tener brazos. Le es imposible. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para merecer esa protección de los benefactores? Oración, voluntad de cambio. Por eso necesitamos autoconocernos, saber qué es lo que vamos a cambiar en nosotros. O vamos a seguir así, siempre, perjudicando las tareas, perjudicando nuestra salud. Y después diciendo, allá en un centro espírita yo llegué bien y salí medio loca. No, nosotros tenemos una responsabilidad con un conocimiento y con una tarea. Y con una tarea que definitivamente es una herramienta de redención para nosotros. Llevando en las manos el foco resplandeciente de la mediunidad, el medio donde estuvieron se sentirá rodeado por las tinieblas del preconcepto y de la incredulidad, del escarnio y de la tentación, que habrán de tramar siempre para eclipsar la luz de que se ha hecho emisario. Entonces, si la herramienta que tenemos en la mano, facultad mediúnica, bien estructurada, bien sentida, bien respetada, es un foco de luz, no vamos a dejar de tener los ataques de las tinieblas. Ellos tratarán por todos los motivos de eclipsarnos, de perturbarnos, de impedirnos muchas veces ir a la casa espírita, a la tarea, no solo de mediunidad, a las otras tareas en las cuales tenemos compromiso. Porque en la casa espírita hay varias, digamos, hay un portafolio de servicios, en los cuales todos debemos participar en el mayor número de esos servicios. Si yo dejo de ir a la educación, digamos, al curso del ESDE o al curso del ESME, a reforma íntima, a un taller, a un seminario, a todo lo que la casa espírita programa, pero eso sí, el día de la mediunidad voy porque yo quiero desarrollar mi mediunidad, a ver si me logro contactar con los ángeles, en fin, y mentalmente hacer alguna pregunta personal. Entonces allí vamos a tener la victoria de aquellos que están acechándonos con las brechas que abrimos de nuestros pensamientos. No obstante, es imprescindible perseverar. A pesar de todas las luchas que encaren, el medio no debe retroceder, convencido de que iluminando caminos terminará por iluminarse a sí mismo. Entonces, habrá luchas, habrá adversidad, habrá obstáculos, habrá inconvenientes. Inicialmente podemos no tener brazos, pero en la medida que crezcamos por el estudio, por la reforma, por el compromiso, vamos a tener brazos y manos
y vamos a poder resolver todas esas piedras que se nos atraviesen en la vida y en estas tareas. En esa misma pregunta 237, en ese mismo ítem 237 del capítulo 23, nos dice el maestro Kardec, la obsesión presenta caracteres diversos que es necesario distinguir y que resulta del grado de obligaciones y de la naturaleza de los efectos que producen. Y tenemos la obsesión kármica. ¿Cuál es esa? Esa de caracteres diversos, esa que necesitamos distinguir, porque la traemos de vidas anteriores, la traemos por siglos, se hace presente. ¿Y de qué manera? Compararíamos entonces la anterior, que es la obsesión temporal o simple, a la invasión de moscas atraídas por una herida sin ninguna condición de asepsia. Ya nos imaginamos aquí. Pero la obsesión kármica, cuyas causas tienen raíces en las experiencias pasadas, se asemejaría a una herida pustulosa, necesitando cuidados específicos para cicatrizarse. Casi todos somos víctimas de procesos obsesivos. No hemos hablado que sean kármicos. Vamos a entrar en eso. Entonces miramos que se agrava la situación del medio cuando no supera la temporal y cuando se ha dado el lujo de infringir las leyes divinas y de seguirlas infringiendo y de llegar a esta vida presente, de tener la oportunidad de educarse, de tener la oportunidad de trabajar por el prójimo a través de una facultad preciosa, y empieza a comprometerse para una existencia posterior en un proceso kármico. Casi todos somos víctimas de procesos obsesivos esporádicos, oportunistas, que permitimos se instalen en nosotros por nuestra falta de vigilancia cotidiana. La vigilancia. ¿Será que nosotros hacemos una lista de todas las cosas que tenemos que vigilarnos? ¿Será que nosotros seguimos el consejo de San Agustín en la pregunta 919a del Libro de los Espíritus? ¿Sí hacemos esa práctica? ¿Sí nosotros hacemos la evaluación de nuestro día para programarnos al día siguiente los correctivos? Allí tenemos una clave para que nosotros tengamos la oportunidad de esa vigilancia cotidiana. Pero igualmente no somos pocos los que padecemos de obsesión kármica, es decir, es más de lo que nos imaginamos, los que son portadores de la obsesión kármica, alimentadas por el odio secular, odio de reencarnaciones y reencarnaciones. Danilo, ¿te acuerdas de Patria en Redención? Entonces son generaciones de generaciones y nosotros portando el mismo orgullo, portando la misma vanidad, portando el mismo egoísmo, la ambición, el poder terrenal y una serie de factores de orden material que son los que nos llevan a nosotros a repetir existencias frustradas y alimentando odios, deseos de venganza, celos y una serie de defectos de orden moral que de alguna manera, de los que hicimos mal en otras existencias, plantando en sus almas los espinos con que ahora nos hieren. Todo ese odio se nos devuelve y nos atacan. Son las víctimas del ayer los obsesores de hoy. Entonces fuimos nosotros los que generamos esta situación. A ver, dale despacito. No sé si es. Exactamente. Ahora sí se ve. No obstante, sea cual fuere la influencia espiritual de carácter negativo que experimentemos, la verdad es que nosotros nos encontramos en procesos de reajuste. Por eso todo es temporal. El tiempo lo definimos nosotros. Si queremos siglos de sufrimiento, si queremos centenares de años de sufrimiento, décadas, o si podemos salir en 6 meses de ese problema, de un trabajo serio, de un trabajo formal, de un trabajo respetuoso, estudiando, alimentando nuestra alma, alimentando la savia que alimenta a nuestro ser espiritual y trascendente, como el estudio, la oración, las buenas intenciones, el trabajo permanente en nuestra reforma íntima, armonizándonos con la propia conciencia a través de aquellos que se hacen instrumentos de la ley. Nosotros fallamos en el ayer
y hay personas, hay seres desencarnados que se encargan de cobrarlos porque no nos han perdonado. Entonces ya las leyes divinas no buscan otro mecanismo para reajustarnos. Permiten que a través de ellos nosotros equilibremos, reequilibremos, armonicemos. Entonces es con permiso de las leyes superiores que esto sucede. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros nos eduquemos y los eduquemos a ellos. ¿Cómo nosotros educamos a nuestros obsesores? ¿Y de qué manera los educamos? Cambiando nosotros, mejorándonos nosotros, perdonando al vecino, al familiar. Es decir, tenemos tantas oportunidades de perdonar aquí en la vida social que ellos van a recibir eso, porque están vinculados a nosotros, y es por esa razón que muchas veces aquel ser espiritual que nosotros traemos a la casa espírita solamente escucha nuestra voz, solamente escucha lo que nosotros aportamos. Si la situación mía personal me permite arrastrar a una entidad que quiere vengarse, ¿cómo hago yo para neutralizar eso? Que me vea lo amable, lo sincera, que me vea trabajando en mi reforma, y de esa misma manera va ese ser a cambiar. Cuando nosotros estamos en la casa espírita y solicitamos una pregunta, un concepto, ponemos aquí, digamos, cuando estudiamos el que se inician con algunos aportes. Ay, yo sí sé, pero no voy a hablar. Yo no voy a decir que diga el otro. Ese ser que trajimos no va a escuchar al otro, no va a escuchar a mí. Está programado para mí. Es mi problema. Y soy yo quien tengo que resolverlo. ¿Cómo? Hablando, leyendo el Evangelio en voz alta en el hogar, haciendo oraciones por ellos, los amigos y los enemigos desencarnados. Está en el Evangelio, capítulo 12. Entonces, cuando nosotros tomamos en serio el conocimiento y vivimos como espíritus encarnados inmersos en un fluido universal, donde hay una población de hermanos desencarnados, acosándonos unos, protegiéndonos nosotros, tentándonos nosotros no podemos vivir aislados de ese mundo espiritual que nos rodea y que es parte esencial de nuestra vida. Vamos acá. Los que hoy se vinculan por cadenas de animosidad, es decir, de adversidad, de no me cae bien, están sin que de eso se den cuenta, estrechando lazos de afinidad para el futuro. Entonces, ese ser que está aquí, pegadito a mí, escuchando, me está vigilando, se va conmigo. Él se va a dar cuenta si lo que yo hablo, lo cumplo. Se va a reír de mí cuando se dé cuenta que yo tengo dos caras. Y no va a cambiar. Pero el vínculo sigue, y en el día y hora que yo disponga mi cambio, él va a cambiar. Y en el futuro, ¿qué vamos a hacer? Amigos, hermanos. ¿Y eso dónde se trabajó? En ese vínculo de venganza y de odio y de deudas. En otras palabras, diríamos que todo y cualquier proceso obsesivo, por más extraña que nos parezca semejante afirmación, es un proceso pedagógico natural y casi inevitable, que la vida nos lleva a cambiar valores, fortaleciéndonos mutuamente, a obsesores y a obsesados, en la lucha penosa de sufrimiento que jamás es unilateral. Ojo con esto. Jamás es unilateral. No creamos que somos víctimas de ellos. Somos deudores de ellos. Y en este proceso de reajuste, en este proceso de cambio, nosotros estamos trabajando afectivamente en un proceso pedagógico natural. Estamos aprendiendo nosotros por el sufrimiento que esto nos acarrea y estamos enseñándole a ellos por la misma enseñanza que nosotros recibimos. La obsesión kármica propiamente considerada no es extraño que se arrastre por siglos y envuelva una serie de factores que no pueden ser menospreciados. Cuando esa obsesión viene con nosotros por siglos, no somos nosotros solitos. Traemos un equipo, trabajamos
como decimos aquí en nuestras leyes y en nuestro Código Penal, consorcio para delinquir. Delinquimos en grupo, incluso en grupos familiares. Está comprometido el padre, la madre, con aquel hijo que está padeciendo un proceso terrible, además de otros familiares. Pero ese englobamiento va más allá de los seres de la vida física o de la vida familiar y de la vida social. Nosotros tenemos este proceso extendido al plano espiritual. Y nos dice, todo proceso obsesivo que así se caracterice engloba en su contexto un grupo de almas que se mueven como piezas en un tablero de ajedrez. Miren eso, ustedes saben cómo es el ajedrez. No serán campeones, pero saben que cada ficha tiene un movimiento diferente a la otra, que cada ficha tiene un reglamento, ¿verdad? Entonces, en ese conjunto de almas encarnadas y desencarnados, comprometidos en una obsesión kármica, cada uno tiene un proceso diferente para actuar, una individualidad. Van a pensar distinto, no se ponen de acuerdo cómo acabar conmigo en un momento dado, y ellos van a buscar los mecanismos de llevarme a la tortura. Habrá unos que no estén de acuerdo, pero mientras yo no decida mejorarme, no decida cambiar, ellos siguen allí, desencarnados, y allí están. Hacemos un proceso de gestación y ellos se vinculan, algunos incluso dentro de la misma tela sutil del perispíritu del reencarnante, muchos de ellos se inoculan allí, están en los libros de Andrés Luis. Y otros están dentro de ese grupo familiar en el cual nosotros tomamos, aceptamos llegar, porque ha sido el centro de nuestras creaciones delictivas y es ahí donde tenemos que hacer los diferentes rescates. Reaccionando psíquicamente, nada hay que afecte a uno de los integrantes que no repercuta sobre los demás. Por eso, la solución de un problema de obsesión kármica requiere un trabajo que abarque más, casi siempre relacionando componentes más allá de los que directamente se revelan envueltos en la trama. Es decir, de los que estamos viendo en este proceso, la familia inclusive, pero también hay otros integrantes en ese proceso kármico que nosotros tenemos que ayudar a través de la tarea mediúnica, seria, respetada en un centro espírita. Tenemos otro proceso, la transferencia obsesiva. ¿Qué entendemos aquí? Queremos referirnos a los casos de los cambios de domicilio espiritual de carácter obsesivo de una mente para otra, lo que infelizmente no es tan raro. Es decir, el obsesor se traslada del papá al hijo y a través de ese dolor que le causa al hijo se está vengando del papá. Entonces, ahí hay una transferencia del proceso obsesivo. Lo decide el obsesor. Lo decide el obsesor. Cuando hay demasiada persecución, en este caso, cuando hay una trama durísima, que nosotros podemos incluso sentirnos sobrecogidos por el dolor que una familia esté pasando y no entendemos. Miren, los casos son tremendos. Cuando nosotros estamos mirando cómo la juventud está tan deteriorada en la sociedad, cómo no hay valores, cómo los niños no se interesan por aprender, por estudiar, por culturizarse, y cómo a los padres les importa poco. Se van formando pandillas juveniles, se van formando bandas delincuenciales, y tenemos nuestro país azotado de eso, en donde hay procesos kármicos colectivos bravos, violentos, en donde muy difícilmente se pueda trabajar hasta que llegue el proceso de reparación. Entonces miramos aquí que la obsesión kármica es una victoria prometedora que bajo pretexto reclama un rescate en los tribunales de la justicia divina, la cual ordena la revisión del proceso que la desencadenó. Es decir, después de varias generaciones pasando por estos procesos kármicos, la justicia divina, todos los trabajadores al servicio de Jesús y de nuestro Padre Celestial hacen revisión. Es suficiente el dolor. Vamos a tratar de influenciar separándonos, es decir, se toman las medidas que ellos consideren necesarias para aliviar un poco
el dolor en estos casos. Y eso solo se hará posible por la inversión de polos emotivos, es decir, convertir el odio al amor, el mal en bien y el orgullo en humildad. ¿Eso cómo se llama? Reforma. Reforma individual, reforma personal, reforma íntima. Es nuestra reforma, el trabajo que tenemos que hacer para estar exentos de esa situación. Terminaríamos indagando si una obsesión temporal puede transformarse en un caso de obsesión kármica. Perfectamente, ya que el karma no es solamente del ayer, es de hoy también. Si recogemos lo que plantamos, no podemos olvidar que continuamos sembrando lo que es inevitable que haremos nuestra siega, recogeremos nuestra cosecha. Entonces, si nosotros traemos fallas de vidas anteriores y en esta, con este conocimiento valiosísimo, nosotros no hacemos nuestro cambio, seguiremos sembrando el mal y la situación se sigue agravando, se sigue aumentando nuestros compromisos, nuestro sufrimiento y sus propias consecuencias. La interferencia obsesiva, ¿de qué vamos a hablar ahora? Tiene lugar cuando el espíritu malhechor se impone a un medio, se inmiscuye en la comunicación, no le permite que se conecte con el que él desea, con el protector, no le permite, lo engaña. Cuando se está llamando a un protector, lo sustituye y usa el nombre de ese protector. Entonces allí lo que hay es una interferencia obsesiva. Se inmiscuye de mala forma, le impide comunicarse con otros espíritus y sustituye a aquellos que son invocados. 238, libro de los medios. Todo medium en la tarea a que se dedique puede sufrir interferencias de carácter obsesivo, empañándole el brillo. La interferencia obsesiva que nos referimos en muchos medianeros ocurre de forma intermitente, es decir, en crisis más o menos periódica, quitándole la confianza indispensable junto a los compañeros. Entonces estamos en la tarea mediúnica, uno de los medios más productivos se queda callado. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, de pronto a las 4 semanas brilla nuevamente con su mediunidad, 2 semanas y vuelve y cae en la improductividad, no sabe qué le pasa. Eso le genera desconfianza a todo el equipo. No podemos apoyarnos en una cadena donde tenemos un medium que abre una brecha por su intermitencia, ¿verdad? Entonces allí nosotros estamos mirando que esos altibajos del medium, en esa crisis, él puede estar atravesando una interferencia obsesiva. Y llegará momentos en que él, astutamente, el medium, por su orgullo no bien trabajado, va a aceptar que tiene problemas, pero los días que es brillante, ese día se siente superior, se siente sobrado, se siente exitoso, y para la próxima situación que lo produzca, va a volver a ser un fraude. Así sea un mínimo, va a ser un fraude. ¿Por qué? Porque sabe que está perdiendo credibilidad, que está perdiendo confianza dentro del trabajo y dentro de esa tarea programada. El medio que desde el punto de vista emocional y doctrinario no esté bien y mañana no lo está, no inspira confianza en los comunicadores de los cuales se haga intérprete. También los comunicadores se van a sentir, este señor no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque está pasando por una crisis que van a terminar por enfermarle su facultad mediúnica y que él va a requerir un tratamiento. Podrá hasta operar con relativa desenvoltura, intermediando espíritus infelices, pero no siempre estará apto para reflejar el pensamiento que proviene de las esferas superiores. Es decir, en los momentos de esa lucidez, por estos altibajos, porque no sabe defenderse de esa interferencia, no sabe orar por los enemigos, no sabe trabajar su reforma, sigue ofreciendo esa interferencia y eso se convierte en un enchufe
un contacto para que los espíritus inferiores sean los que lo comuniquen. Entonces, en las reuniones mediúnicas, como vemos aquí, hasta cierto punto la interferencia obsesiva es normal en casi todo medianero. Eso se da. Aún en la lucha con las propias imperfecciones. Pero cuando ella se demora o se vuelva repetitiva, la facultad mediúnica se enferma y reclama atención, a tratamiento. Entonces el medium cuya mediunidad se encuentra enferma se asemeja al lecho de un río que arrastra piedra, que arrastra basura, que arrastra lodos y que definitivamente su destino es llegar al océano, llegar al mar. Así tenga que desviar el curso, así tenga que hacer lo que fuere, pero esa agua, esa fuerza de esa agua, con todo ese sucio, con todo ese lecho que ha enlodado, tiene que llegar definitivamente al mar. Debe empezar con el propio medio, dice, a semejanza del lecho del río repleto de piedras revolviendo las aguas. Debe empezar con el propio medio, concientizándose de la necesidad de la suspensión temporal. Muchas veces el dirigente de la tarea le da temor decirle al medio, porque es amigo, entre otras cosas, no haga mediunidad. Entonces se va a resentir y vivimos pendientes del resentimiento de los demás y no del compromiso, de la autoridad que debemos tener en esas tareas. Es mejor no ser amigo de ninguno del equipo mediúnico a ser amigo de todos y que todos ellos, portadores de comunicaciones heterogéneas, terminen gobernando la tarea. ¿Cierto? Entonces, cuando se tiene la certeza, la seguridad, la autoridad, usted no merece mediunidad. Haga cadena, que el mundo espiritual se encarga de que ese medium, si no está en condiciones, no entre en la cadena. Ellos se encargan, ellos nos ayudan mucho. Entonces no nos desesperemos cuando tengamos situaciones en que la responsabilidad de suspender a un medium de sus facultades hasta que él esté completamente restablecido de esa perturbación y que esté totalmente resuelto. ¿De qué manera? Oración, pases, tratamiento, lecturas edificantes, tareas en la misma casa espírita. Ahí no se le va a desvincular de ninguna manera. Entonces, para el hecho que estamos aconsejando, no estamos aconsejando el aislamiento total del medium enfermo de las actividades de las cuales encontrará oportunidad de rehacerse. Consideramos que a buen juicio que las facultades psíquicas del medium en cuestión sean saneadas a través del concurso terapéutico del pase, la voz fluidificada, la oración, la reflexión conducida por amigos que por él se interesan, de la lectura que le es posible la renovación de energía y sobre todo del trabajo en el bien que le permita recomenzar el camino que ha recorrido. Entonces, la persona interesada en que uno de los miembros del equipo se mejore es su director. Y el director lo llama a una atención fraternal. El director le va a decir, he notado esto. Es mejor que te restablezcas. En estas 2 o 3 semanas vas a recibir pases. Tú no los vas a dar. Yo lo hago así. Tú no los vas a dar. Pero tienes que venir toda la semana. Tengo que verte. Tengo que verte porque si no vienes a recibir tus pases, no hay por ahora esperanza de que tú vuelvas a trabajar en el equipo. Tienes que leer, entonces están las lecturas de ambientación, están una serie de actividades en la casa espírita que le van a ayudar a él, al medio, a recuperarse. Obsesión física. ¿Cómo entendemos esto? No es solamente oír los ruidos, no es solamente cambiar de las situaciones nuestras de lugar, desequilibrarnos con el desorden, ni mucho menos. No, nos dice el ítem 238 que se pueden incluir en esta categoría las manifestaciones ruidosas obstinadas de ciertos espíritus que hacen o escuchar espontáneamente golpes y otros ruidos, e incluso las voces de ellos.
las voces de ellos. Recordamos un pasaje de la película Ghost, cuando Sam quería que la medium fuera donde la novia y ella no quería, porque además no era medium espírita cartesiana, era un mediunismo mercenario el que ella tenía, pero ella no quería, y él no la dejó dormir cantándole lo del rey Arturo y el rey Arturo y el rey Arturo y el rey Arturo hasta que se levantó la medium inferior de la noche. Eso fue un proceso de ruidos, de voces, para poderla levantar y conseguir lo que él como espíritu quería en esos momentos. Muchas personas portan de manera inconsciente la facultad mediúnica de efectos físicos, la posibilidad de producir fenómenos físicos por intermedio o a través de la liberación más o menos abundante del ectoplasma. En cuanto esto ocurre, el espíritu obsesor, sirviéndose del referido fluido ectoplasmático, produce las más extrañas manifestaciones materiales alrededor, inclusive en el cuerpo del propio medio. Nos jalan el dedo gordo, nos ponen de pronto la mano en el pecho, nos jalan el pelo. Es decir, ya es valiéndose del fluido ectoplasmático, ya llega a la acción física. Aprendiendo a lidiar con el ectoplasma como alguien que aprende a lidiar con la energía electromagnética. El verdugo espiritual comienza a perturbar el sueño de su víctima con golpes en la pared, ruidos en el techo, pasos dentro del cuarto, semi-materializándose frente a la cama. De pronto decimos, hay alguien, no está. Abrimos bien los ojos, prendemos la luz, no está. Pero sí, se medio materializó, encendiendo y apagando la luz de forma intermitente, o prendiendo y apagando los equipos electrónicos. De pronto el televisor estaba apagado y se prendió solo. O estaba prendido y se apagó, o el VHS, en fin. Ellos hacen todas estas cosas. Le quitan las sábanas, tocándole el cuerpo, inclusive llegan a relacionarse con la víctima sexualmente, llamándola por su nombre y despertándola con sobresaltos. Entonces, son las situaciones que estamos todos expuestos a sufrir si nosotros no mantenemos nuestras directrices en nuestra vida diaria. En los casos de obsesión física, los medios deben ser tratados como los demás casos de obsesión. ¿Cuál es el tratamiento de los demás casos de obsesión? Pases, tareas, compromisos, no separarse de la casa espírita. La oración dentro de casa, el recurso terapéutico del pase, la dedicación a la caridad, la acción de la caridad mueve las fuerzas del alma, dice Chico Javier. Entonces, todo eso, a ese paciente lo tenemos que vincular en la asistencia social. La lectura del Evangelio según el Espiritismo, la confianza en Dios y en sus mensajeros de la vida más allá, son expedientes espirituales insustituibles que, aunque no consigan sanear del todo el problema de la obsesión, erradicándole la causa, lo atenúa, lo suaviza, le permite tener un poco más de calma, anulándole todos esos procesos dolorosos y con el tiempo liberándolo del cáliz de sus aflicciones. Entonces tenemos, dentro de este proceso obsesivo, en el cual todos estamos expuestos, inmersos en ese mar de pensamientos y sentimientos de animosidad por nuestros errores del ayer, hoy nosotros tenemos la terapéutica de la oración, de las tareas, de los trabajos, el pase y el pasista de la casa espírita tiene también que cuidar mucho su tarea. El pasista de la casa espírita es un elemento valioso. Tiene que dar el pase. Muchas veces, nos da esta pereza levantarnos de la silla. Y entonces el director del pase tiene que llamar a los fulano, va a dar el pase. Bueno, ¿cuántos hay? Si hay bastantes pasistas, pues
yo descanso. Eso no es posible. Nosotros tenemos un trabajo dinámico en la casa espírita. Tenemos que participar con entusiasmo en nuestras tareas. Tenemos que entender que ese es el recurso del cual disponemos para liberarnos de muchos de nuestros errores con las cuentas divinas. Los medios fascinados tiene consecuencias mucho más graves. Es una ilusión producida por la acción directa del espíritu sobre los pensamientos del medium que le paraliza las actividades. 239. Es la más peligrosa. De los procesos obsesivos, esta es la más peligrosa. Fascinado el medium se busca equivocado en las comunicaciones que esté intermediando, no obstante la fascinación ejercida sobre él puede ir mucho más lejos. Es decir, el fascinado es el elemento más peligroso que tenemos. No cree en nadie, no acepta educación. Llega a tener tanto vínculo con estas entidades que le están perturbando que empieza a hacer mediunidad en su casa, en la madrugada, solito, cuando todo está tranquilo. Y empieza el proceso obsesivo de la subyugación. La fascinación en el medium es urgente, es una alerta del cual los directores de esas tareas tienen que llamar al medium con cariño, con mucho amor, porque es un ser que se subleva con facilidad por ese propio orgullo que le ha permitido este proceso para que él pueda entender que las cosas no están saliendo bien. Es decir, tener una cierta psicología, una cierta táctica para que el medium sea rescatado, porque lo necesitamos en la casa espírita y él necesita superar esa prueba. El yugo de la mediunidad, en la 240 nos dice el maestro Kardec, es una opresión que paraliza la voluntad de aquel que la sufre y lo hace contra su voluntad. En una palabra, la persona está bajo un verdadero yugo, por eso se llama subyugación. El medium que no se dispone a servir, rebelándose contra la condición de medium, vivirá bajo el pesado yugo del desequilibrio. Tengo mediunidad, pero yo no la voy a desarrollar, yo no la voy a cultivar, porque entonces seguro me van a prohibir salir, bailar, tomar, rumbear y todas esas cosas, pero yo ahora no. Entonces, eso es huir de una responsabilidad por ignorancia, por desconocimiento, por comodidad. El medium que se distancia del bendecido yugo de la disciplina espiritual carga el peso de la impiadosa obsesión. Entonces, no queremos la disciplina. Preferimos el mundo que nos espera de él. Es decir, pesa más eso en la vida de ese medium que la responsabilidad de superar mucho de su equilibrio, y ahí está la educación fallando. En el ejercicio de la mediunidad, el medianero poco a poco convierte la obsesión de que pueda ser víctima en sintonía de orden superior, conquistando la salud mental en su perfecta integración con la mente divina. Aquí tenemos a convertir la obsesión en una sintonía de orden superior. ¿Cuántos medios no se quejan de la exhaustiva rutina de los compromisos mediúnicos, suspirando por la libertad que al fin los esclaviza a las drásticas consecuencias del orden moral? ¿Cuántos medios se alegran cuando le dicen no hay tarea? En Barranquilla, por ejemplo, uy, llovió, hay arroyo, no hay tarea. Ay, incluso no ha llovido, hay una nube negra y me llaman, ¿va a haber tarea? Claro, yo estoy en Centro Espíritu. Yo estoy acá y vivo lejos del Centro Espíritu. Entonces, cuando nosotros sentimos que la tarea mediúnica nos asfixia, ojo con eso. El río, en su trayectoria, no consigue huir de la dirección del mar, contorneando obstáculos y saltando riberas, y él aquí, en breve, tragado por las aguas del océano en que se pierde. El medium, que por libre iniciativa no se prestara a los espíritus benefactores, será obligado a servir de intérprete a los espíritus que harán paralizar las facultades, utilizándolas para satisfacer sus pasiones. Entonces, ¿quiénes van a trabajar
en ese medio que rehuye a un compromiso tan sagrado? Los parranderos, los espíritus viciosos, los espíritus de las orgías, lo tomarán durante el desdoblamiento del sueño, lo llevarán a pasear, a seguir en esa tónica, y por supuesto se despierta cansado, pesado, con mucha más, mucha más carga de la que tenía al acostarse. Que los medios no se lamenten en las pruebas de su vida, ni quieran obtener todas las respuestas para los dramas personales que viven. El yugo de la obsesión es violencia, pero el de la mediunidad es una invitación serena para el rescate de muchas de nuestras partes. Entonces, escojamos la enfermedad o el rescate. Esa es la alternativa que nos da nuestra facultad mediúnica. La trabajamos como debe ser, con respeto, cultivándola, o nosotros quedamos a merced de estos espíritus inferiores que nos harán presa fácil de todas sus pasiones. El pecador de buena voluntad es más útil a Jesús que el virtuoso incapaz de descruzar los brazos. Un virtuoso perezoso. Feliz el medium que se supera en los propósitos del Evangelio, sobreponiendo la grandeza del ideal a la propia pequeñez. Feliz el medium que llora, pero que tampoco no se olvida de sonreír, que a veces se desalienta, pero jamás rechaza la esperanza. Feliz el medium que se desdobla para dar a los otros lo que reconoce tener para sí. Feliz el medium, por fin, que abraza como suyos a los hermanos, encarnados y desencarnados, obsesores o no, aunque ignoren su misma procedencia divina. ¿Qué nos corresponde en esta tarea ennoblecedora, santificante del ejercicio mediúnico con Jesús? Ser iguales de fraternos con todos, no hacer discriminaciones. Espiritualmente hablando, no tenemos castas, no tenemos niveles socioeconómicos y culturales. Somos viajeros de la vida, somos viajeros en diferentes cuerpos por mucho tiempo. La situación que hoy nosotros tenemos, que pueda ser ventajosa en lo material o en lo social con respecto a muchos hermanos, también está invertida en vidas pasadas o puede invertirse en vidas futuras. Y nos gustaría a nosotros recibir un buen trato, nos gustaría recibir o haber recibido en algún momento cuando fuimos obsesores en una casa espírita, recibimos un esclarecimiento, recibimos unos consejos y unas orientaciones que nos sirvieron. Nos debemos darle también a estos hermanos enfermos de odio que asedian a uno de nuestros compañeros, hacerles también el mismo favor, amarlos, inducirlos al estudio del Evangelio, a las tareas de la casa espírita, porque muchos salones semivacíos de una casa espírita están repletos de entidades necesitadas, traídos por los guías de esa casa. No nos desalentemos cuando veamos que la asistencia física es poca. Ahí está la asistencia espiritual y están los hermanos necesitados de esa tarea. Felices estos medios, como chicos Javier y como digo, y muchísimas gracias. Bueno, creo que el mensaje es muy claro. Muchas gracias, Carmencita. Tenemos 10 minutos para preguntas acerca del tema. Seguimos en directo a través de tv6.com, canal 2. A ver. ¿Todo entendido? Todo muy claro. A ver, por favor. Si un médico cada uno de los medios saben que su niño puede estar en salud, Solo pienso yo que la responsabilidad del médico es decir, hoy no puedo hacer el trabajo porque no estoy disponible por salud o por no estoy
Espiritualmente, ¿cómo? No se siente emocionalmente bien, digamos. Pero ahí dijimos, Sí, digo yo la responsabilidad del medio, es que cuando la responsabilidad. dentro de este estudio hay un párrafo que nos dice los espíritus protectores saben que no van a encontrar en la tierra ángeles. Entonces, todos nosotros, llenos de imperfecciones, con más imperfecciones o con menos imperfecciones, vamos a ser trabajadores para recuperar ese tiempo perdido y esos errores cometidos. Entonces, si emocionalmente yo no me siento bien, como por qué sería una mala noticia, lo que fuera, ¿qué culpa tiene la tarea? Yo voy a hacer falta ya. Yo tengo que dejar ese problema emocional allí. Me espera ahora que regrese a la casa espírita hablando. Y yo voy a mi tarea y me olvido de ese problema. Entonces lo que tenemos es que manejar, saber manejar nuestras situaciones cotidianas. Allí nos dice este estudio que si nosotros nos retiramos, nos vamos enfermando cada vez más y vamos a ser más fáciles atacados, e incluso conectados por ellos. Entonces, un medio que viene haciendo sus estudios, viene haciendo su reforma moral, sabe que va a tener problemas. Todos tenemos problemas de toda índole, pero tenemos que darle solución a los problemas, no atrasarlos, resolverlos, enfrentarlos. Y de todas maneras será ayudado más en la casa espírita que si se queda en su casa. A menos que sea un problema de salud física. ¿Ya? Bien, al escucharte me recuerda tanto el último libro de Patricia Franco, Amanecer de una nueva era, en donde nos habla precisamente, está en portugués, lo había sido traducido al español, nos habla precisamente de el trabajo de los espíritus obsesores o de las tinieblas para con las casas espíritas, y habla precisamente de un trabajo que hizo directamente y que el mismo Francisco de Asís intervino para ayudar a esa región de espíritus. Es muy interesante todo este conocimiento porque sobre todo nos advierte, nos coloca con los ojos abiertos pues para que sobre todo los trabajadores de las casas espíritas alertas, no para que tengamos miedo, ¿sí? Sino para que por el contrario trabajemos con más, confiemos y trabajemos por el bien de la humanidad, ¿sí? Todos los que tenemos tareas mediúnicas al interior de las instituciones espíritas sabemos y entendemos claramente lo que Carmen en la noche de hoy nos ha manifestado. Sin embargo, la fuerza y la compañía de los buenos espíritus es mucho más grande que de aquellos espíritus que desafortunadamente por ahora no han podido entender el camino de Dios. Pero que gracias precisamente a esas reuniones mediúnicas se abren a veces las puertas para ellos, como cuando abrimos una sala de emergencias en un hospital para poderlos atender allí y poder iniciar una recuperación. Cientos, seguramente en alguna oportunidad algún espíritu nos decía que tal vez lo que pasa en nuestra patria colombiana estaría mucho peor si no fuese por las instituciones espíritas que albergan esos espíritus a través de las comunicaciones mediúnicas, orientándolos, ayudándolos. Que se acaben al finalizar, a veces no vemos los espíritus, pero por ejemplo en el día de hoy deben haber muchísimos espíritus aquí recibiendo estas enseñanzas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Erika. Carmen nos decía que el tratamiento para cuando hay una perturbación en el medio, la oración, los pases, el tratamiento, pero ¿cuál, si hablamos de un director, cuál debería ser el procedimiento, como unos pasos, el procedimiento que un director de una casa espírita debería dar a un medium que esté pasando por un proceso de perturbación, para que no se llegue a un caso en que el medium se termina aislando, como alejando la tarea, como cuál podría ser tu Claro, el director, ahí lo dijimos, el director hace una atención especial, una atención fraternal para este medium que además de ser su hermano, es parte de la responsabilidad que tiene de no permitirle que se ausente, darle trabajo dentro de la casa,
si no vas a trabajar esta semana, tu facultad mediúnica, tu mediunidad, pero vas a venir a la tarea de asistencia social, vas a hacer la lectura de ambientación en la tarea de los miércoles. Es decir, de acuerdo a las diferentes tareas que tenemos en las diferentes casas, en las diferentes ciudades de Colombia, nosotros ubicamos a este medium que necesita el mayor compromiso con el conocimiento y con su causa. Entonces, este medium lo están perturbando porque tiene fallas, ha abierto brechas. ¿Cómo va a recuperar, cómo va a cerrar esas brechas? Trabajando, no recibiendo pases, tratamiento y pechiche, no. Tiene que dinamizarse, porque es que se enfermó el medium y entonces no puede hacer, no puede subir, no puede traer, no puede barrer, no puede hacer nada, no. Lo único que no va a hacer es mediunidad. Tiene que estar vinculado en las tareas doctrinarias, en la asistencia espiritual, en la recepción en la casa espírita y en la asistencia social. Además va a recibir pase, es lo que él como paciente va a recibir. Y luego de 1, 2, 3, 4 semanas de pase, según el caso, ya eso sí es discrecional del director, entonces lo va a pasar al tratamiento, a mirar que todos sus compañeros con mucho amor van a recibir los consejos de la espiritualidad superior de su guía, donde por decirlo de alguna manera le van a dar de alta, ya está bien que trabaje. ¿Ya? Y, perdóname, cuando ya el medium es demasiado susceptible frente a cualquier recomendación, se ha hecho... Es preferible que no asista a la tarea. ¿Sabe por qué? Porque hace mucho daño. Cuando es demasiado susceptible es porque es demasiado orgulloso, es porque no ha trabajado su reforma íntima y porque está allí perturbando, molestando, y el mundo espiritual lo saca con algún, digamos, con algún suceso, de alguna manera ha de salir. Pero demasiada susceptibilidad en medio de trabajo, no es posible, no debe darse. Y el director tiene que detectar eso. ¿Qué hace? Hay un pequeño libro que es extraído de un libro que tenemos de William, acuérdenme el libro, Intercambio Mediúnico del Espíritu de... Acuérdate muy bien. Intercambio Mediúnico es un libro escografiado por Divaldo Pereira Franco, y en él se colocan, uno de sus capítulos está dedicado exactamente, en un capítulo de la oportunidad, en la mansión del camino del traer, que es el área el área de tareas mediúnicas. Allí coloca precisamente como un reglamento que debe tener todas las sesiones mediúnicas. Entonces, como todo, o sea, en las instituciones espíritas, pienso yo que hace falta los reglamentos, ¿no? Para los asociados, para los asistentes, pero lo más serio, allí en las reuniones mediúnicas. Eso que mediante el cual el director de sesión mediúnica debe estar muy vigilante. No es de pronto decirle a la persona, no asista, es que cumpla con sus deberes y con sus tareas, ¿cierto? No podrás asistir en el día de hoy, o tienes primero que recuperar, ¿sí? Entonces, pienso yo que esa información la podemos encontrar por escrito de Cleofas, el libro se llama Intercambio Mediúnico. Carmencita, muchas gracias por esta conferencia, por esta información que nos has dado hoy, que nos recuerda que nos ponemos más vigilantes para continuar adelante con la tarea mediúnica. Nuevamente un aplauso para... Bien, vamos a dar paso entonces ahora al doctor Fabio Villarraga, presidente de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME, porque él nos tiene una muy buena noticia en el día de hoy, ¿sí? Con el lanzamiento de este libro de enfermedades, cura y salud. Fabio, por favor. Bueno, rápidamente, esta es la portada inicial de la obra, cuando la recibimos, Enfermedades, cura y salud, a los del estrilismo, una obra que en Brasil ya han publicado 22.000